Hola, buenas Bien, tardes. hola. Buenas. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es sobre las edades para el acceso a las prestaciones de salud. Esta pregunta está basada en dos textos que tienen ustedes, ¿sí? El primero de ellos es un texto que incorpora al Código Civil. Y lo que establece eso es cómo se diferencian los grupos etarios para poder acceder con o sin consentimiento acompañado según la edad. Entonces, el Código Civil establece 3 grupos etarios para el acceso a las prestaciones de salud, ¿sí? Esos 3 grupos etarios son menores de 13 años, de 13 a 16 años y mayores de 16 años, ¿sí? Siempre estamos hablando de acceso a prestaciones de salud. Lo que el Código Civil dice es que los menores de 13 años acceden con consentimiento de un adulto. Los que tienen entre 13 a 16 años, hay 2 opciones. Si se trata de un procedimiento riesgoso, requieren del consentimiento de un adulto. Esa es una situación. Si el procedimiento es no riesgoso, pueden consentir por sí mismos, ¿sí? Y si las adolescentes son mayores de 16 años, pueden consentir cualquier tipo de prácticas por sí mismos, ¿sí? Entonces, esta pregunta, y un pasito más allá de esto que estoy diciendo yo, pero es imposible hablar de esto sin explicar de dónde viene. Esta pregunta hablaba sobre qué consideraba invasivo, ¿sí? Hablar de riesgoso o invasivo es lo mismo. Entonces hay que definir qué es invasivo. Invasivo, esta resolución que ustedes tienen en la bibliografía, lo define como tratamientos de gravedad que impliquen riesgo para la vida o riesgo grave para la salud. No se refiere invasivo como el procedimiento invasivo que nosotros definimos por ahí, bueno, algo que atraviese membrana. No, no es eso, sino que tiene que ver con el riesgo que implica. Si el procedimiento es de riesgo, es invasivo, se va a requerir que entre los 13 a los 16 años consienta al adolescente acompañado. Si no es de riesgo, no es necesario que esté acompañado del adolescente, puede consentir por sí solo, ¿sí? Entonces, en la 1, la respuesta correcta es la B. La pregunta 2 habla sobre esa misma resolución, y esa resolución, el objetivo que tiene, es interpretar al Código Civil en el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿sí? Este Código Civil y su interpretación, que es la resolución, apunta principalmente a cómo tienen que hacer los adolescentes para acceder a los métodos anticonceptivos, para acceder a pruebas de embarazo, testeos de VIH. Entonces, en la 2, la correcta es la D. Pregunta 3. Esta es sobre la Ley de Protección Integral a las Mujeres, ¿sí? La ley reconoce, por un lado, tipos de violencia, que son las que más conocemos, aún sin haber leído la ley, física, psicológica, sexual, y luego menciona también económica y simbólica, y menciona modalidades de violencia. Las modalidades de violencia, que es lo que esta pregunta apunta, a preguntar sobre una modalidad de violencia, son los modos o ámbitos en que esos tipos de violencia se ejercen, ¿sí? Entonces, en este caso nos hablaba de modalidad de violencia en una situación en la cual una paciente va al hospital, se niegan a recibirla, dado que debe ingresar por la guardia, pero no le dicen cómo acceder.
Hay un médico que le pide el DNI, cuando la señora le dice, no, no lo tengo, le dice que se tiene que ir, ¿sí? Ese tipo de violencia que se está ejerciendo sobre esa mujer, que se le niega la atención, es una violencia que parte desde una institución. El ámbito o modo en el que se ejerce es a partir de una institución. La respuesta correcta, entonces, es la A. 3A. Doméstica, laboral y mediática son todas modalidades de violencia, ¿sí? La doméstica es la que ocurre en el ámbito del hogar, la laboral es la que ocurre en el ámbito del trabajo, y la mediática es la que ocurre en el ámbito de los medios de comunicación, ¿sí? Estas como que se autodefinen por su nombre. 4. Droga recomendada para iniciar la hormonización con testosterona. Entonces, nosotros tenemos que en la guía de atención de personas trans, para hormonizar con testosterona, lo que propone es los inyectables o los que son transdérmicos, ¿sí? Siempre la propuesta para comenzar una hormonización es con vía transdérmica, porque podemos controlar mejor las dosis y vamos a tener menor cantidad de efectos adversos, ¿sí? Entonces, de esta la recomendada es el parche de testosterona. El undecaonato se puede utilizar para hormonización, no para iniciar, porque es un inyectable trimestral esto, y entonces nos va a dar más efectos adversos. Y el danazol y la metiltestosterona son testosteronas, derivados de la testosterona, pero que no están recomendados ninguno de los dos para hormonizar, porque ambos tienen efecto hepatotóxico. Entonces, de estas la recomendada es la D. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no se considera ajustes razonables en esta resolución, ¿sí?, que ya habíamos mencionado antes? Esa resolución que mencionamos antes es la resolución 65, que habla sobre el acceso para la atención de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que esta resolución plantea es que muchas veces nosotros, cuando atendemos para que las personas puedan acceder a su atención, debemos realizar ajustes razonables del espacio, ¿sí? En donde esos ajustes razonables pueden tener que ver con modificar el espacio de consulta, utilizar folletería, utilizar, por ejemplo, un lenguaje de sistema de señas, utilizar un traductor. Todo eso son ajustes razonables. Lo que tenemos en las opciones B, C y D se consideran ajustes razonables, que implica la modificación del espacio o de los modos de atención para poder garantizar el acceso a los derechos. La A, que se llama acompañamiento por parientes o familiares que faciliten el ingreso a la consulta, no se considera un ajuste razonable. De ningún modo uno puede obligar a una persona que venga acompañada sí o sí por alguien para ingresar a la consulta, ¿sí? Entonces, en la 5, la que no es un ajuste razonable es la A. 6. ¿Cómo se interpreta a la ley de identidad de género de las personas, acorde a lo que establece la resolución 65? La ley de identidad de género de las personas, ¿sí?, habla del derecho que tenemos todas las personas a acceder a tratamientos hormonales o quirúrgicos para adecuar nuestro género, nuestro cuerpo, al género autopercibido, ¿sí? Ese derecho a acceder a tratamientos hormonales o quirúrgicos, cuando se sanciona la ley, se marcaba una diferencia entre los menores de 18 años y los mayores de 18 años. Lo que la ley decía es que para acceder o no acompañado iba a variar según si era menor de 18 años o mayor de 18 años. Esta ley es de 2012. Luego se modifica
el Código Civil. Cuando el Código Civil se modifica, lo que se establece es que para acceder a los tratamientos hormonales o quirúrgicos, lo que modifica el modo de acceso solo o acompañado según el riesgo, va a ser lo que establece el Código Civil, ¿sí? Entonces, lo que se interpreta a partir de lo que establece el Código Civil y esta resolución es que los adolescentes a partir de los 16 años van a tomar decisiones por sí solos. Eso es lo que establece la resolución. Entonces, aunque la ley diga los adolescentes a partir de los 18 años pueden acceder por sí solos, como se modificó el Código Civil, ahora lo que dice es que es a partir de los 16, ¿sí? La respuesta correcta es la A. La B es lo que decía antes la ley, que ya no está más vigente. La C no lo dijo nunca, estuvo siempre mal. La D, que habla de los 13 años, no. A partir de los 13 años, como dijimos antes, ¿qué va a ocurrir? Si el procedimiento es de riesgo, va a estar con un adulto. Si no es de riesgo, va a poder consentir solo, ¿sí? A partir de la edad en la que accede solo es a partir de los 16 años. En la 6, entonces, la respuesta correcta es la A. Pregunta 7. Sino que no te dejan, no te dejan. Hola. ¿Quieren preguntar algo? Hay un micrófono abierto. No. Perdón, lo siento, profe. Listo, bárbaro. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde por la asimetría planteada en el texto abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y adolescencia en relación con 3 factores que resultan útiles para diferenciar las prácticas sexuales abusivas? Este texto apunta al abuso sexual y al embarazo forzado y está destinado principalmente a las y los adolescentes menores de 15 años, ¿sí? Es decir, que lo que establece es, bueno, sospechar y pensar en un embarazo forzado cuando se trata de un adolescente en una menor de 15 años. Obviamente hay adolescentes menores de 15 años que tienen relaciones sexuales consentidas y que ese embarazo podría no ser un embarazo planificado, que ser un adolescente, o incluso ser un embarazo planificado y no ser producto de un abuso sexual. La diferencia entre este tipo de relaciones consentidas y no en los menores de 15 años está establecida porque lo que se ve es que hay asimetría en esas relaciones sexuales. ¿Qué tipo de asimetría se observa? Asimetría de poder, en donde esa relación sexual es ejercida, por ejemplo, entre un adulto que ejerce poder sobre la niña o adolescente, por ejemplo, un familiar más grande, el director de una escuela, quien tiene cierto espacio, quien ejerce poder en una iglesia, ¿sí? Un cura, un obispo, alguien que tenga, digamos, un rol, un pastor, alguien que tiene como un rol de poder en ese ámbito del que estamos hablando. Asimetría de conocimiento, en donde las niñas o los adolescentes menores de 15 años desconocen lo que implica esa práctica sexual, las posibilidades de embarazo, de forma asimétrica en relación con la otra persona con la que tienen relaciones sexuales, y la asimetría de gratificación, en donde en las relaciones abusivas, la gratificación es generalmente buscada por quien ejerce el poder y tiene mayor conocimiento por sobre el otro, mientras que la gratificación de esa relación sexual no es entendida como tal para la niña, niño o adolescente, ¿sí? Entonces, cuando hay estos tipos de asimetría, se puede hablar de abuso de poder, de abuso sexual, perdón. No se menciona entre estas 3 asimetrías a la asimetría social, ¿sí? Por eso no corresponde por la asimetría que plantea el texto. 7A. 8. Droga recomendada en una persona mayor de 40 años que presenta factores de riesgo cardiovascular o tromboembólico para armonizar con estrógenos.
Cuando se va a realizar un tratamiento hormonal para modificar el cuerpo autopercibido con estrógenos, del mismo modo que hablamos para la testosterona, lo ideal es comenzar con la vía transdérmica, ¿sí? Lo que se utiliza para hormonizar con estrógenos es el estradiol. El estradiol transdérmico es aún más elegido cuando hay factores de riesgo cardiovasculares, que por supuesto los estrógenos aumentan ese factor de riesgo. Entonces, para lograr dosis más bajas en sangre, se aconseja utilizar el transdérmico, 8C. ¿Cuál es el porcentaje de personas sin cobertura de obra social o prepaga entre la población trans, según el texto, ¿sí? Vieron que en la Argentina, las personas que tenemos obra social o prepaga, somos personas o asalariadas en relación de dependencia para la obra social o que tenemos un ingreso por arriba de cierto monto para la prepaga, ¿sí? Como la población trans suele tener trabajo informal, trabajo que no se encuentra en blanco o es una población no remunerada, el porcentaje es muy alto de personas que no tienen obra social o prepaga, 70 a 80% es la respuesta correcta. 10. Una persona desea realizar hormonización con estrógenos. ¿Cuál es la valoración clínica inicial que se realiza para esta hormonización? La respuesta correcta es la A, se hace un índice de masa corporal. Se controla la TA y una evaluación cardiovascular, por esto que decíamos del aumento de riesgo cardiovascular, y de laboratorio se pide glucemia, perfil lipídico, hepatograma, testosterona libre, prolactina y TSH, ¿sí? No es necesario previamente hacer un electro ni una densitometría ósea, eso está mal en la B. No es necesario previamente hacer necesariamente un hemograma, ¿sí? Esa tanto no me molesta, digamos, está un poquito más completa la A, por eso elegimos más la A, ya que en la C en realidad le agregamos el hemograma y le sacamos la TSH, entonces, y la prolactina, entonces en realidad nos queda un poquitito mejor la A, no es que la C sea horrible, pero la A es mejor, y la D, en realidad, no es necesario la ecografía hepática y ya habíamos mencionado antes lo del hemograma, ¿sí? Entonces, en la 10, la que nos queda como correcta es la A. Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta muy estúpida? No, Si no. en la a todo Sí. eso le hubiéramos agregado hemograma, ¿seguiría No estando estaba. bien? Sigue estando Estaba bien, malo. sí. No es el hemograma lo que más molesta, porque un hemograma nunca va a venir mal, ¿sí? En Claro, esa era realidad, donde me generaba la duda. lo que acá en realidad lo que les termina pasando es la clásica, sí, que ustedes van a ver acá, y por eso es tan importante cuando hacen el choice leer todas las respuestas, que hay una que es más linda que otra, ¿sí? Les termina pasando eso. No es que la C está mal, sino que la A es más linda que la C. Pero si la A no estuviese, claramente me quedaría con la C sin ningún problema, ¿sí? Y si perdóname, y si ponele que la C no estuviese otra cosa que está bien pero no tan bien, y la A tuviera hemograma, porque en la guía no dice hemograma, entonces ahí era donde me generaba la duda. No, en realidad vas a ver que sí te va a aparecer hemograma cuando hablamos de testosterona, me trae todas las S, perdón. Cuando hablamos de testosterona sí te aparece hemograma, que no te aparece acá, pero en verdad no, el hemograma no te modifica tanto. Lo que es más importante para diferenciar una de otra es el perfil hormonal, ¿sí? Perfecto, gracias. No, pero fíjense más que nada perfil hormonal. Y si no agreguen ningún estudio raro, hemograma justo no es raro, pero raro es tipo eco, densitometría, esos son los raros, ¿sí? Perdón, y otra consulta, que en realidad, como la mayor diferencia entre estrógenos y la hormonización con testosterona era que en estrógenos, después, en el seguimiento, evaluás la función renal. Entonces, como que yo lo que no sabía era si priorizar la función renal, que sí aparece en no me acuerdo cuál era, la C, perdón, y en la A, o sea, prioriza, digamos, prolactina y TSH.
Claro, O sea, y la otra cosa también que podemos priorizar, que está bueno este comentario que está haciendo Pilar, porque no se los comenté antes, como que lo di por obvio, pero está bueno, el tema que vieron que los estrógenos generan dislipemias, porque en verdad alteran, los estrógenos van a alterar todo el eje tiroideo, y cuando se alteran el eje tiroideo, te termina generando una dislipemia, eso. Entonces también está bueno en ese sentido, como ya encima el estrógeno aumenta el riesgo cardiovascular, si nosotros le agregamos una dislipemia como factor de riesgo a esta persona, va a aumentar todavía más el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso está bueno el perfil lipídico basal, ¿sí? ok, pero entonces, que prioriza, no, no, mi pregunta era más que perfil lipídico, era el perfil renal no con importa. con respecto al hormonal. Claro, no. Y más que nada el perfil renal, ¿sabes cuándo es importante en la hormonización? Si vos adicionás a esta hormonización espironolactona. Porque vos en la hormonización, en personas que quieren adquirir caracteres sexuales secundarios femeninos, utilizás estrógenos de base, ¿sí? Estradiol, y se le suele adicionar algún antiandrógeno. Ese antiandrógeno puede ser ciproterona, puede ser espironolactona, ¿sí? Son de los más usados. Cuando utilizás espironolactona, ahí sí se torna importante tener un ionograma, ¿sí? Y entonces es más importante ahí el perfil renal. Cuando no estás utilizando espironolactona, el perfil renal se relativiza un poco más y va a tener que ver más con los factores de riesgo de la persona, si tiene retención hídrica y eso, más que sí o sí lo tenés que pedir. ¿Se entiende, Pilar? Es como más fino eso que estás planteando vos. Ok, excelente, gracias. ¿Sí? Bien, Sí, entonces en la 10 nos quedamos con la A. 11. ¿Con qué periodicidad deben realizarse los exámenes periódicos de salud en etapas de rápido crecimiento, según el texto, que también lo tienen como bibliografía, que se llama Salud y Adolescencias LGBTI? La recomendación es semestral, ¿sí? Esto tiene que ver, en verdad, también está influenciado por si la persona realiza o no realiza hormonización. También van a ver que inicialmente en el primer año de hormonización, esto también lo estoy complementando con la guía de atención integral de personas trans, lo vamos a hacer trimestralmente a este control de salud y luego lo vamos a poder pasar a semestral. Y cuando hay etapas de rápido crecimiento, se realiza un control de salud semestral. Esto también es de pediatría y es un poco independiente también de este documento, ¿sí? Tiene que ver más que nada con los cambios rápidos que hay en este periodo etario. 11, entonces, C. 12. ¿Cómo debe ser el enfoque en la atención de personas trans? ¿Sí? La ley de identidad de género de nuestro país y esta guía toman un enfoque que ya es un enfoque internacional que hay en relación a la temática, que es la despatologización y desjudicialización. ¿Qué quiere decir eso? Despatologizar es que no se considere que una persona que tiene una identidad de género, expresión de género u orientación de género diferente a la que es más común, digamos, a la que estadísticamente se ha presentado como lo normativo, que es esta la heterosexualidad y lo que se llama como heteronorma, una persona que no es heterosexual no tiene una patología, ¿sí? Esa es la despatologización. Y la desjudicialización apunta a que no sea necesario llevar a la justicia si la persona se quiere hacer un tratamiento hormonal, si la persona se quiere hacer un tratamiento quirúrgico, no haya que pasar todo por la justicia, sino que eso ya está establecido por ley, el derecho a acceder a tratamientos hormonales, a tratamientos quirúrgicos, al trato digno, ¿sí? Entonces, en la 12, la correcta es la A. 13. Ciclo de la violencia que describe el texto de violencia sobre las mujeres. El ciclo de la violencia está compuesto por 3 fases, ¿sí? Esas 3 fases son acumulación de la atención, así en ese orden, audiciación de la violencia y luna de miel. La acumulación de la atención es cuando comienza a haber una tensión cada vez más creciente en una pareja
Y cuando eso va aumentando, aumentando, aumentando y no se interviene oportunamente, se genera el ciclo agudo, el momento agudo de la violencia, ¿sí? Donde ocurren los golpes, las quemaduras, y durante esa agudización de la violencia es donde las mujeres más consultan, porque requieren del sistema de salud. Una vez que pasa ese periodo agudo de violencia, en las parejas, lo que suele ocurrir es que el victimario se arrepiente, pide disculpas, se muestra por demás de amable, pacífico, sin ninguna situación violenta, y por eso se denomina luna de miel, ¿sí? En el periodo de luna de miel es donde las mujeres menos consultan, porque creen realmente que su pareja se arrepintió, que no va a volver a pasar, que fue algo de un momento, y entonces, luego de ese periodo de luna de miel, se vuelve nuevamente a la acumulación de la tensión, y por eso se llama ciclo, ¿sí? Porque esto se repite. Entonces, en la 13, la correcta es la D. 14. ¿Cómo se define a los indicadores específicos en el texto abuso sexual y embarazo forzado? En este texto nos definen indicadores inespecíficos e indicadores específicos. Los específicos son los que nos permiten elaborar una sospecha fundamentada de que hay una situación de abuso, ¿sí? Por ejemplo, un indicador específico es una niña o adolescente que que tiene un test positivo para VIH, que no ha tenido, que niega haber tenido relaciones sexuales y que no tuvo transmisión vertical de VIH, ¿sí? En donde eso ya había sido descartado. Entonces, en ese caso se debe sospechar fundadamente de una situación de abuso, ¿sí? O por ejemplo, una niña que tenga presencia de semen durante el examen de salud, ¿sí? En donde hay algo muy claro que está ocurriendo una situación de abuso, ¿sí? Mientras que los indicadores inespecíficos nos hacen sospechar, pero en realidad podrían haber ocurrido por otra cosa, esos indicadores inespecíficos, ¿sí? Por ejemplo, trastornos alimentarios. Un trastorno alimentario, tenemos que pensar entre las causas que podría haber un abuso, pero en realidad ese trastorno alimentario podría deberse a otras situaciones. Entonces, en la 14, la correcta es la A. 15 nos dice, documento de protocolo de la atención integral de víctimas de violaciones sexuales, que es un instructivo para equipos de salud. ¿Cuál es la población foco del protocolo? El protocolo lo que menciona son las intervenciones que hacemos como equipo de salud desde que ocurrió la violación hasta 6 meses después del episodio. Por eso lo que tiene son intervenciones bien relacionadas con la atención de las lesiones, de las infecciones de transmisión sexual que la persona puede tener, de las posibilidades de embarazo, hasta los 6 meses habla del seguimiento. No habla de nada posterior a eso, ¿sí? La correcta entonces es la B. Y es para cualquier edad, ¿sí? Habla de niños, de adolescentes, de adultos. 16. ¿Cómo se define al grooming en el documento abuso sexual y embarazo forzado? El grooming, esto si leer el texto ya lo sabían, seguramente, es el acoso sexual a través de los medios virtuales, ¿sí? Ahora, cuando habla de ese texto de abuso sexual, habla de cualquier tipo de abuso sexual, que va desde el uso de imágenes sexuales de niños, niñas, adolescentes, de material pornográfico, hasta la violación en sí misma, ¿sí? Es decir, atraviesa el tocamiento de genitales, el uso por medios virtuales, la penetración vaginal, la penetración con objetos, ¿sí? Todas esas están dentro del abanico del abuso sexual que el texto define. 16D. 17. Ley, esta quedó de ayer en realidad, pero bueno, repasamos. Ley Nacional de Salud Mental, ¿cuál es el plazo máximo? Esta ya no la habíamos visto. Que se establece para que el juez autorice, deniegue o pida informes ampliatorios. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la Ley Nacional de Salud Mental? ¿Sí? Y lo que habíamos dicho es que cuando se internaba una persona involuntariamente, es decir, no teníamos consentimiento informado, debíamos, dentro de las 10 horas, notificar al juez, y dentro de las 48 horas enviábamos informes ampliatorios al juez, en donde incluíamos el dictamen del equipo, la ausencia de otra alternativa eficaz, y detallábamos cuál era el riesgo cierto o inminente, ¿sí? El juez recibe toda esa información y tiene 3 días
para decirnos si requiere mayor información, si autoriza esa internación o deniega esa internación. Entonces, el plazo es a 3 días. 18. Un adolescente va a la consulta refiriendo que su pareja la insulta, le revisa el celular, opina sobre su manera de vestir. ¿Qué tipo de violencia se está ejerciendo? El tipo es violencia psicológica, ¿sí? Y la modalidad es la violencia doméstica, ¿sí? Ojo, porque acá nos están preguntando por el tipo, que es psicológica en este caso. 18A. 19. Ante un caso de maltrato infantil, debemos señalar la opción incorrecta. Para el maltrato infantil, como dice la opción A, la denuncia es obligatoria. Ustedes tienen una ley dentro de uno de los textos de la bibliografía, que es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, que dice que las violaciones ocurridas en menores de edad son de denuncia obligatoria para los profesionales de la salud, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay maltrato infantil, esa denuncia no se realiza solamente cuando hay riesgo de vida, lesiones graves o gravísimas, como dice la opción B. Como se trata de maltrato infantil, no importa el tipo de lesión que tenga la persona, ¿sí? Si es de riesgo de vida o no, sino que importa el hecho de violencia en sí mismo. Por supuesto que requiere actuación inmediata del profesional y la intervención implica a todo el centro de salud, ya que va a ser necesario un abordaje interdisciplinario para esta situación. En la 19, entonces, la correcta es la B. 20. Resolución 65. ¿Se acuerdan que era la que hablamos al inicio? Que era sobre las edades para el acceso a las prestaciones de salud. Habíamos hablado de invasivo o no invasivo, riesgoso o no riesgoso, y habíamos dicho que entre los 13 y los 16 años las adolescentes podían por sí mismas, los adolescentes podían por sí mismos consentir todas las prácticas no riesgosas, ¿sí? ¿Cuáles son estas? ¿Qué ejemplos da? Todas las prácticas de salud sexual y reproductiva en general, todos los métodos anticonceptivos transitorios, incluyendo implantes y DIU, no son prácticas invasivas. Entonces, ante la pregunta, fulanita tiene 14 años, solicita acceder a un DIU como método anticonceptivo. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Lo correcto es decir que fulanita podrá firmar por sí sola el consentimiento informado. No se requiere del consentimiento de un adulto ante métodos anticonceptivos transitorios. ¿Ante qué método van a tener que decir que tiene que firmar con un adulto? Dos solamente, que son los irreversibles: ligadura de trompas y vasectomía. Para el resto de los métodos anticonceptivos, que son todos los transitorios, no se requiere el consentimiento de un adulto, ¿sí? Solamente con el consentimiento del adolescente alcanza. 20, entonces, C. 21. Estradiol por vía oral para hormonizar con estrógenos. La dosis recomendada por la guía es de 2 a 6 miligramos. La guía anterior, la que entraba antes de que actualicen la bibliografía, decía de 2 a 4, ¿sí? Ojo, porque la nueva guía amplía aún más la dosis hasta 6 miligramos. 21A. 22. En relación con los menores de 13 años. ¿Qué establece el Código Civil? ¿Se acuerdan que requerían ir acompañados de un adulto? Por lo tanto, C. Requieren representación o asistencia para el consentimiento. Vamos entonces con la pregunta siguiente. Según la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ¿cuáles son los tipos de violencia? Tipos, está preguntando, ¿sí? Los tipos son física, psicológica, sexual, económica y simbólica, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen entonces en la A? Son las modalidades de violencia, los modos o ámbitos en los que se ejerce. La pregunta apuntaba a tipos, la correcta es la B. 24. Ley del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsables. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a la población general, ¿sí? Un hito de la ley fue que las leyes previas eran dirigidas a mujeres en edad reproductiva, ¿sí? Y lo que intenta cambiar esto es la responsabilidad compartida en toda la sociedad sobre la salud sexual y procreación responsable. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. 25. Atención de pacientes víctimas de violencia familiar. Hay que seleccionar la opción más correcta. Entonces, la A dice, solo debe incorporarse cuestiones vinculadas al tema ante la expresa demanda de la paciente. Esa no es correcta, ya que está visto que las personas no suelen consultar ante situaciones de violencia. Entonces, incorporar en todas las consultas alguna pregunta sobre los vínculos, sobre si sufre alguna situación violenta que quiera consultar, abrir la posibilidad de que lo hable en el centro de salud. Esa es lo correcto a realizar, ¿sí? En todas las consultas. La B dice que no existen grupos con mayor vulnerabilidad. Esto es incorrecto. Las personas embarazadas, los niños y niñas, los ancianos, son más vulnerables a sufrir violencia en la familia. La C dice, para el abordaje de dichas situaciones, todo el personal profesional debe estar capacitado. Lo que está mal es que habla de los profesionales. La guía de violencia familiar hace mucho hincapié en que todo el centro de salud tiene que estar capacitado. Administrativos, personal de limpieza, personal de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una situación de violencia puede llegar en cualquier momento del día y puede estar cualquier persona en el centro de salud y hay que saber asesorar a esa persona sobre lo que tiene que hacer. Y la D es obviamente la correcta, es necesario saber que la ocasión de la consulta puede ser la única oportunidad que tiene el centro de intervenir. Entonces, en la 25, la correcta es la D. 26. La ley del programa de salud sexual y procreación responsable establece que, entonces, en la opción B, que es la correcta, dice que las prestaciones deben incluirse en el programa médico obligatorio, ¿sí? Esto, que habla sobre el programa médico obligatorio, lo que establece es que todo lo que menciona el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la voy a sacar a la perra afuera porque no voy a poder responder. Espérenme un segundito, porque si no, como tocaron el timbre, no para. Ya vengo. Ay, perdón, volví. Vuelvo a leer la 26 porque con la perra ladrando no me deben haber escuchado nada.
Decía, la Ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establece que, bueno, la correcta es la B, que eso sí lo llegué a decir. Esta ley menciona un montón de funciones que tiene que cumplir el programa. Por ejemplo, realizar detección de cánceres, realizar controles de salud ginecológicos y materno-infantil, realizar las prestaciones, métodos anticonceptivos, el asesoramiento. Bueno, todo eso, dice la ley, tiene que estar incluido en el programa médico obligatorio, ¿sí? Es decir, que hay un listado de bienes y servicios que se denomina programa médico obligatorio, que las obras sociales, las prepagas, están obligadas a cumplir, ¿sí? Entonces, eso es lo que establece la ley del programa de salud sexual y procreación responsable, ¿sí? Hay una aclaración que es en relación a la A, que dice las prestaciones deben incluirse de manera gratuita en todos los subsistemas. No todas las prestaciones se dan de forma gratuita en todos los subsistemas de salud, ¿sí? Esto varía. No es lo mismo decir que tiene que estar incluido que sea gratuito. Incluido es que tiene que prestar el servicio, por ejemplo. Las obras sociales y prepagas tienen incluidos los medicamentos, pero no te los dan al 100%. Te cobran un porcentaje, el 40%, por ejemplo, el 60% te lo cubre la obra social y el resto lo paga uno. Eso es que está incluido en el programa médico obligatorio, no que sea gratuito. Por eso la A está mal, ¿sí? 26, entonces, B. 27. Mujer, 22 años, se presenta en el centro de salud refiriendo a encontrarse en una situación de vulneración económica y social, con 4 hijos a su cargo y cursando un embarazo producto de que su pareja se negó sistemáticamente a usar preservativos, prohibiéndole a su vez cuidarse con otros métodos. Entonces, ¿qué tipo y modalidad de violencia predominan? ¿Sí? Predomina la violencia sexual porque la obliga a mantener relaciones sexuales, y contra la libertad reproductiva es la modalidad que implica esta violencia contra la libertad reproductiva, que no se permite a una mujer que elija la cantidad de hijos que quiere tener y el espaciamiento entre esos hijos, o si quiere o no quiere tener hijos, ¿sí? Entonces, la correcta es sexual y contra la libertad reproductiva. Si le generó duda la obstétrica se refiere a la intervención en el proceso de parto, embarazo y puerperio desde el sistema de salud. Es la violencia ejercida desde las instituciones durante el momento de embarazo, parto o puerperio. Esa es la diferencia en contra de la libertad reproductiva, que tiene más que ver con la cantidad de hijos que una persona quiere tener, si quiere o no quiere tener hijos y cada cuánto los quiere tener, ¿sí? Entonces, en la 27, la correcta es la C. 28. La misma ley que mencionábamos antes de salud sexual y procreación responsable contempla varias acciones, ¿sí? Hay una de estas que no está contemplada. ¿Se acuerdan que yo les dije? Detección temprana de enfermedades, suministrar métodos anticonceptivos, control de salud para cánceres. La que no está hablada desde esa ley es la implementación de la educación sexual integral en los establecimientos públicos y privados. Eso está incluido en la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley independiente a esta, ¿sí? Esta ley no habla de educación sexual integral. Entonces, 28D. 29. Según el protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales, ¿cuál de las siguientes indicaciones deben darse al alta de una persona atendida luego de una violación sexual? La correcta es la A, usar preservativo hasta finalizar el tratamiento. Nosotros vamos a atender a una persona según el protocolo y se van a hacer intervenciones, ¿sí? En ese mismo momento, como por ejemplo profilaxis para infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia, si hay posibilidades de embarazo, y se puede realizar profilaxis para VIH, ¿sí?
Una vez que nosotros ya hicimos todo el abordaje inicial de esta persona, se atendieron las lesiones, se realizó la cobertura con los medicamentos necesarios, la vamos a citar a la persona, al alta, al siguiente día hábil. Lo que le tenemos que decir es que debe utilizar preservativo hasta finalizar el tratamiento. En el caso de que realicemos profilaxis para VIH, el tratamiento completo son 28 días, ¿sí? Esto lo saben más de clínica que de acá, la guía no es muy específica en este tema, pero sí la cantidad de días, recuerden que es 28 días, ¿sí? Entonces, hasta que finalice ese tratamiento completo, la persona debe utilizar preservativo. 30. Según el protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales, ¿en qué tipo de relación sexual se debe realizar profilaxis con 2 drogas para VIH? Luego de una violación sexual, cuando la persona consulta, debemos evaluar qué tipo de violación fue. Si la violación fue una violación vaginal o anal, la profilaxis para VIH se realiza con 3 drogas. ¿Por qué? Porque el riesgo de transmisión de VIH es mucho más alto ante esas relaciones vaginales o anales. Si la violación fue una violación oral con eyaculación, la profilaxis se realiza con 2 drogas. Y si la relación sexual fue una violación oral sin eyaculación, no está recomendado hacer profilaxis para VIH. En este caso nos decían cuál era con 2 drogas, con 2 drogas es la B oral con eyaculación, ¿sí? 31. Conducta más adecuada con un adolescente, 15 años, que solicita anticonceptivos a la empleada de admisión del centro de salud. Recuerden que a partir de los 13 años ya para lo que es anticonceptivos, si los anticonceptivos son transitorios, puede la adolescente consentir por sí misma. Entonces, en este caso no necesitamos decirle que venga con nadie, ¿sí? Y siempre, esta pregunta la van a poder responder un poco mejor también cuando vean Gineco, que ven la guía de la OMS para métodos anticonceptivos. Esa guía sostiene todo el tiempo que se debe abordar en ese momento, no hay que programar un turno para anticonceptivos, porque quizá la próxima vez que la adolescente venga y ella esté embarazada, ¿sí? Si se trata de menores de 13 años, Viviana, que es lo que ella está preguntando, en realidad lo que nosotros podemos hacer es asesoramiento sobre método anticonceptivo y evaluar la situación en el día para ver qué otro requerimiento, o sea, si tiene que venir o no con un adulto y qué es lo que está pidiendo, ¿sí? En general, como desde la práctica lo que la guía dice es que cualquier persona que solicite un método anticonceptivo esté en condiciones de solicitar ese método y va a tener relaciones sexuales. La guía OMS lo que plantea es que se debe atender, por ejemplo, viene adolescente de 12 años, pide preservativo, y mejor que se vaya con los preservativos, que le diga venir con tu papá y se vaya sin nada, ¿sí? Entonces, como que lo que plantea la guía es que hay que evaluar cada situación particular. Ahora, el Código Civil establece lo de los 13 años, porque una cosa es lo que se hace desde lo práctico y otra cosa es lo que establece en realidad la normativa y cuán aplicable eso es en la vida diaria. Entonces no les van a hacer esa pregunta chota de contraponerles en realidad lo que dice 2 guías, ¿sí? Y si se las hace, les van a poner una respuesta súper amable, tipo evaluar la situación del adolescente para decidir los pasos a seguir, ¿sí? Una cosa así muy fluida. Pero no les van a poner en esa cuestión que se contrapone entre la misma bibliografía que tienen ustedes, ¿sí? Diferente es la situación de a partir de qué edad los adolescentes pueden construir por sí solos. Si los menores de 13 años requieren representación o asistencia para el consentimiento, pero no les van a plantear que dejen un adolescente de 12 años sin método anticonceptivo porque no viene con el padre, ¿sí? Porque se contrapone con toda la normativa internacional. Entonces, no se preocupen que eso no se los van a preguntar. 32. El Código Civil y Comercial establece que la correcta es la B, los adolescentes de 13 a 16 años pueden consentir toda práctica no riesgosa, ¿sí? 33. Con respecto a lo registrado en la historia clínica de una paciente víctima de violencia familiar, ¿cuál es lo correcto?
¿sí? Entonces, la A dice, ¿se recomienda no dejar asentada la anamnesis? Sí, en la historia clínica lo mejor que podemos hacer es, la paciente refiere que su marido la golpeó. Esto viene ocurriendo desde hace 5 años. Vamos a poner todo lo que la paciente nos cuenta, ¿sí? Y lo mejor incluso es que la paciente firme todo eso que estamos poniendo, porque si ella luego decide hacer la denuncia y nos solicitan una copia de la historia clínica el juez, va a estar todo ahí lo que la paciente nos contó y va a apoyar su denuncia, ¿sí? Y además también, si evaluamos lesiones físicas, también las vamos a poner además de lo que la paciente refiere. 33, entonces, C. 34. ¿Qué no hacemos de esto al mes del seguimiento de un caso de violación? Dijimos, antes ya atendemos a la paciente que consulta en una guardia porque sufrió una violación, hacemos todas las intervenciones, vamos a citar, yo esto ya lo comenté antes, al día hábil siguiente a que vino a la guardia para un control, luego volvemos a citar a los 7 o 10 días para hacer un control de laboratorio, y al mes volvemos a citar otra vez, ¿sí? Recuerden que la profilaxis para VIH dura 28 días, entonces cuando finaliza esa profilaxis, nosotros vamos a pedir un hemograma y un hepatograma para ver si la medicación profiláctica para VIH le provocó alguna alteración en alguno de estos parámetros. Vamos a solicitar nuevamente las serologías para VIH, BRL, hepatitis, para ver si cero convirtió, porque el momento que consulta, porque sufrió la violación, le vamos a hacer una serología basal. Pero al mes vamos a querer saber si esos anticuerpos están aumentando, y vamos a dar la segunda dosis de vacuna de hepatitis B, si tuvimos que empezar esquema porque la persona no lo tenía. La única que no está recomendada es la C, test de embarazo. Si no recibió anticoncepción hormonal de emergencia, ¿sí? Nosotros tendríamos que haber hecho un test de embarazo basal a esta persona cuando consultó, ¿sí? Si el test de embarazo es negativo, nosotros vamos a dar anticoncepción hormonal de emergencia. Si viene al mes, no decidimos hacer test de embarazo porque recibió o no recibió anticoncepción hormonal de emergencia, sino que decidimos hacer test de embarazo en caso de que haya retraso menstrual y que no haya tenido su ciclo. No tiene nada que ver la anticoncepción o no, porque si la recibió y no tiene el ciclo menstrual, también le voy a tener que hacer test de embarazo, ¿sí? No cambia por haberlo recibido o no ese test de embarazo. Lo hacemos si tuvo retraso menstrual. Entonces esa es la que es incorrecta. 35. Persona 35 años quiere hacer una modificación corporal. ¿Cómo se debe proceder según la normativa vigente? La correcta es la D, debe firmar un consentimiento informado. Recuerden que a partir de los 16 años, ya sea para cirugías o para hormonas, puede acceder por sí mismo, ¿sí? Entonces, lo único que se necesita es su firma. No tiene que intervenir un abogado, no hay que hacer un diagnóstico de disforia de género, no tiene que tener ningún trastorno, porque se acuerdan que hablamos de la despatologización, ¿sí? Entonces, 35, D. 36, según el protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales, ¿cuál es la posología recomendada para la anticoncepción hormonal de emergencia? Lo recomendado es que en una sola vez tome un comprimido de levonorgestrel, ¿sí? 1,5 miligramos, un comprimido una vez. Con eso ya estaríamos cubriendo. 36C. 37. Un paciente le relata en la consulta que en su prepaga se niegan a darle los métodos anticonceptivos debido a que legalmente deben ser suministrados por el sistema público de salud. Recuerden que esto tiene que estar, según la ley que mencionamos antes, incluido en el programa médico obligatorio. Por lo tanto, no es correcto que solamente deben ser provistos en el sistema público de salud. Debe incluirse en el programa médico obligatorio. 37. C. 38. Según la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, ¿en cuál de las siguientes situaciones estamos obligados a realizar la denuncia? Recuerden que la obligación de denunciar era para los menores de edad, que era lo que habíamos dicho en la ley, y
nosotros vamos a tener también otro caso más de denuncia, ¿sí? Además de los menores de edad o discapacitados, que es cuando hubiese lesiones graves o gravísimas. Entonces, ¿qué tienen que saber para el choice? Hay dos situaciones en las que estamos obligados a denunciar como profesionales de la salud. Si se trata de violencia en menores de edad, o si se trata de violencia que generó lesiones graves o gravísimas a cualquier edad, ¿sí? O sea, en las que hay riesgo de vida. En esas dos situaciones estamos obligados a realizar la denuncia. En este caso, la única que coincide es la B, 38B. 39. La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es la primera pregunta que vemos sobre esta ley. Esta ley lo que hace es describir lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, esa derecho a una vida digna, derecho a una familia, derecho a la educación, derecho a la salud, aplicado a la Argentina, ¿sí? Es la ley que dice cómo se va a llegar a proteger integralmente esos derechos, ¿sí? La ley parte de un concepto que es el concepto de interés superior del niño, niña o adolescente. ¿Cómo se define ese concepto? Ese concepto dice que cuando hay conflicto entre los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos, van a prevalecer los primeros, ¿sí? Ejemplo, una niña es abusada por su tío paterno, queda embarazada. La niña no quiere proseguir con ese embarazo, pero los papás sí quieren que prosiga con el embarazo porque están en contra, se manifiestan en contra de la interrupción de un embarazo. Entonces, la niña no quiere ese bebé, los papás sí lo quieren. Los papás aducen su derecho sobre esa niña, ya que son sus padres. ¿Qué pasa cuando hay este conflicto? ¿Sí? Cuando hay este conflicto de interés en dos derechos igualmente legítimos, la nena decidir sobre si quiere ser o no mamá, los padres decidir por sobre su hija, van a prevalecer los intereses de la niña. Se debe proceder a la interrupción de ese embarazo, que es producto de una violación, y que ella no quiere proseguir con ese embarazo. Entonces, ese sería un ejemplo de un conflicto de interés en el que prevalece el interés superior del niño, niña o adolescente. 39, la respuesta correcta es la A. 40. Garantizar el respeto a la identidad de género de acuerdo a la ley. La ley de identidad de género habla del derecho al trato digno. El derecho al trato digno incluye el derecho a que una persona que utiliza un nombre diferente al que tiene en el documento de identidad nos pueda solicitar cómo quiere que la llamemos y que nosotros debemos acceder a eso, ¿sí? Por la dignidad de la persona. Entonces, una persona tiene un nombre en el documento y le pide al administrativo del centro de salud que la llame de determinada manera, hay que respetar esa manera. Puede ocurrir que nosotros atendimos una vez a un paciente, el paciente nos manifestó que quiere llamarse de tal modo y que nosotros no nos acordemos, ¿sí? Entonces, lo que la guía sugiere para evitar situaciones de discriminación en sala de espera, situaciones de vulneración de derechos, es que llamemos a la persona por el apellido, cuando no sabemos si el nombre usa ese nombre o no, hasta que podamos confirmar qué nombre utiliza, ¿sí? Recuerden que no es necesario, según la Constitución Nacional y según las diferentes leyes normativas, la presentación de DNI para la atención, ¿sí? Entonces, la 40 es la C. 41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al maltrato infantil es correcta, ¿sí? La correcta es la A, sospechamos maltrato cuando una lesión es incompatible con la historia que narraron los papás del chico, ¿sí? Cuando nos dicen, no, tiene, por ejemplo, quemaduras de cigarrillos en abdomen, y dicen, no, sí, se quemó prendiendo una velita de una torta, ¿sí? Y vemos que las lesiones no tienen nada que ver con lo que nos están contando, ahí sospechamos maltrato, ¿sí? Cuando sospechamos maltrato, nosotros ya debemos hacer la denuncia. No es necesario tener la certeza al 100%, porque quizá cuando nosotros tenemos la certeza al 100%, ya es tarde. Entonces debemos, cuando sospechamos de maltrato, ya realizar la denuncia, ¿sí?
La C que habla de equimosis en superficies delgadas son los moretones, ¿sí? Todos los chicos tienen en frente, en antebrazo, y eso si juegan, si van a la plaza, si hacen deportes, tienen moretones, no las pasaríamos sospechando maltrato, sino esas son en realidad cosas normales en cualquier niño que juegue, ¿sí? Así que en ese caso no. Y la denuncia de maltrato, cuando nosotros sospechamos, la debemos hacer nosotros, no es que la tiene que hacer nada más la escuela o nada más alguien de la familia. 42. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no se considera una situación de revictimización? La revictimización o victimización secundaria se refiere a cuando una persona que ya fue víctima de una situación violenta, por ejemplo, sufrió una violación en la calle, consulta y vuelve a pasar por una situación de violencia. Ejemplo, y también cómo no te van a violar, mirá la ropa que tenías puesta. O a quién se le ocurre andar sola en la calle a las 11 de la noche, lógico que te iba a pasar esto. La víctima vuelve a posicionarse en una situación de culpable de lo que le pasó, o se sospecha de lo que está contando, se la acusa de algo. Eso se llama revictimización, ¿sí? Entonces, preguntar nuevamente sobre lo que le ocurrió, hacerle contar muchas veces, derivar que vaya sola a algún lugar sin acompañarla. Todas esas son situaciones de revictimización. De estos ejemplos, la D no se considera una revictimización. En caso de denuncia, abordar al médico legista para realizar la toma de muestras. Cuando una persona sufrió, por ejemplo, una violación y va a hacer la denuncia policial, lo ideal es que las muestras las tome el médico legista. ¿Por qué? Porque las va a tomar acorde al procedimiento judicial, no como nosotros, sino pertenecemos a la justicia, y entonces van a servir mucho más luego como pruebas, ¿sí? De esa denuncia que hizo la persona. Puede tomar adecuadamente si hay esperma, si hay piel de la persona debajo de las uñas, o sea, puede hacer todo mucho mejor que alguien que trabaja en una guardia y no se dedica a eso. Entonces es conveniente esperarlo. 42 entonces es la D. 43. Controles luego de una violación sexual a los 6 meses. ¿Sí? De todas estas, la única que nos queda es la A, serología para VIH, VRL, hepatitis B y C. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hacíamos basal, la serología, al mes y a los 6 meses. ¿Sí? A los 6 meses ya, si no aumentó y no hubo ningún cambio, sabemos que no tuvo ninguna infección, y si sí lo hizo, vamos a poder ver ese seroconversión de anticuerpos, ¿sí? 44. Atendemos una adolescente, 15 años, la aconsejamos y va a la ginecóloga para que le coloquen un DIU. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La paciente puede acceder a ese método anticonceptivo solamente con su consentimiento, ya que se trata de un método que no se considera invasivo, dado que es transitorio, ¿sí? En la 44 la correcta es la B. 45. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a los factores que favorecen especialmente el apoyo a las víctimas de una violación? La guía sobre violaciones sexuales dice que luego de que una persona sufre una violación, se deben realizar acciones para proteger a la víctima, recuperarla y repararla, ¿sí? Lo que no está indicado es revictimizarla, que era esta la victimización secundaria, esto de que vuelva a contar el relato, culparla, acusarla de algo que hizo. Entonces, la que no corresponde es la D de dedo, revictimización. 46. Ante la atención de una mujer víctima de violencia, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde claramente a una situación de alto riesgo? Cuando uno atiende a una mujer que es víctima de violencia doméstica, debemos evaluar si está en alto riesgo de vida, es decir, si corre riesgo de morir, si sigue en esa situación violenta que nos está manifestando. Entonces, la guía establece situaciones que que nos indican que la mujer está en mayor riesgo de morir, ¿sí? Una de ellas es la presencia de armas en la casa y las amenazas previas. Si además también tuvo internación
46D. Siguiente pregunta. Me habla de... ¿me escuchan bien ahí? Porque me pareció que tenía conexión inestable. Sí, sí, cortó un momento, pero ya volviste. Ah, bueno, disculpen. A ver, por las dudas. Ahora sí, gracias, Juan Ignacio. Entonces, la 47 dice, derechos sexuales, ¿sí? ¿Cómo se definen? Los derechos sexuales se definen como los derechos de las mujeres y los hombres a tener control con respecto a su sexualidad, a decir libre y responsablemente, sin verse sujetos a coerción, discriminación y violencia. Otros derechos que tienen definidos en el texto son los derechos reproductivos, ¿sí? Los derechos reproductivos lo tienen definido en la opción A, ¿sí? En donde menciona que el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de los hijos, de disponer de la información, educación y los medios para ello. Entonces, en la 47, la correcta es la D. Pregunta 48. ¿Cuál de los siguientes es uno de los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable? El objetivo es la D de estos, disminuir la mortalidad materno-infantil. Las opciones A y B son objetivos de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y la opción C es de la Ley de Identidad de Género, ¿sí? Entonces, en la 48, la correcta es la D. Pregunta 49. En caso de acompañar a una mujer víctima de violencia, ¿cuál de las siguientes pautas no está recomendado seguir si se tiene que alejar del agresor y abandonar el hogar? Las recomendaciones que tenemos que dar es que si se va a ir de la casa, que no dé intenciones, no diga me voy a ir de esta casa, ¿verdad? Sino que se vaya en un momento tranquilo, cuando la pareja no esté presente, que no diga al domicilio en que se va a ir, aunque haya hijos en común, para encontrarse y que la pareja, expareja, pueda ver a los hijos, se buscará un lugar neutral fuera del domicilio en donde está viviendo, y que prepare ropa y documentación de ella y de los hijos para, por si es necesaria una salida precipitada, ¿sí? Todas esas son las recomendaciones. Entonces la que está mal es la A, que dice que si hay hijos en común hay que dar la nueva dirección. 50. En relación al ciclo de la violencia en el ámbito conyugal, hay que señalar la opción correcta. Es indicador de mayor gravedad el hecho de que el tiempo entre cada fase se vaya acortando a medida que continúa la violencia. Hay entonces 3 fases, ¿sí? De la violencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la acumulación de tensión, agudización de la violencia y la luna de miel? Mientras más cortitas son cada una de las fases, la persona pasa más veces por el momento agudo de la violencia, entonces eso es más riesgoso, ¿sí? Por eso esa es la opción correcta. La fase 1 es de acumulación de tensión. La fase 3 es la de luna de miel, pero es donde menos consultan las personas, ¿sí? Y la secuencia en el ciclo es siempre la misma, por eso se habla de un ciclo. Fase 1, 2, 3, y luego de nuevo va a la 1. 50 entonces, A. 51. Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se entiende por centro de vida. Esta ley menciona la necesidad de respetar el centro de vida de niños, niñas y adolescentes, que se define como el lugar donde hubiese transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. La correcta es la C. 52. Adolescente, 17 años, va a la guardia, tiene dolor de pecho. Lo citamos a la consulta, la madre dice si puede estar presente, ¿sí? ¿Cuál es lo correcto? Imagínense que dijimos que desde los 16 años puede consentir el adolescente una cirugía renal, así que imagínense si no va a poder decidir con quién quiere estar o no en la consulta. La respuesta correcta es la D. El hijo debe decidir quiénes participarán de la entrevista, ¿sí? Si quiere que esté la mamá, que esté; si no quiere que no esté, no estará. Entonces, 52D.
53. Abordaje para la detección de la violencia en la consulta. Recuerden que dijimos que en todas las consultas teníamos que tratar de incluir preguntas sobre la relación de la pareja, cómo se resuelven las discusiones, tratar de abordar alguna situación de eventual violencia. Esa es la correcta, ¿sí? En la consulta se puede tratar de detectar cualquier tipo de violencia, psicológica, sexual, física, ¿sí? Y no siempre que las mujeres vivan una situación de violencia van a estar en condiciones de pedir ayuda, ¿sí? Incluso muchas veces las mujeres consultan porque tienen lesiones que son evidentemente en una situación de violencia doméstica, de violencia en el hogar, de violencia en pareja o expareja, y niegan esa situación, ¿sí? Por eso es importante incluir en todas las consultas estas preguntas. 53A. 54. Una persona trans nos pide que no lo llamemos por el nombre que figura en el DNI, sino por otro nombre. ¿Qué debemos hacer? Debemos respetar la identidad de género adoptada, ¿sí? La correcta es la B. No se puede obligar a alguien a que cambie el nombre en el documento. Si expresa que lo llamemos con determinado nombre, el trato digno incluye esto, que utilicemos el nombre adoptado por la persona. 54B. 55. Ley de identidad de género. ¿Cómo define al género? La respuesta correcta es la C, que fíjense que aquí lo importante y la diferencia con otras opciones es que dice, puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, ¿sí? Es decir, identidad de género tenemos todos, por supuesto, en algunos nos coincide con el sexo que nos asignaron al nacer, en otras personas no, y que puede o no involucrar modificación de apariencia o función corporal, e incluye otras expresiones de género, ¿sí? Lo que está mal en las otras opciones es que dice que involucra la modificación, que se corresponde con la vestimenta, que no se corresponde con el sexo asignado al nacimiento. La definición es mucho más amplia y flu, ¿sí? Puede o no corresponder, puede o no involucrar modificación de apariencia. Entonces, 55C. 56, opción más adecuada para garantizar el respeto de la identidad de género de las personas. La opción más adecuada es la A, llamar a la persona por su apellido, ya lo habíamos mencionado antes, a él. Nosotros debemos utilizar ese nombre elegido por la persona en todos los documentos que hagamos, ¿sí? En la historia clínica, me callé porque ahí me apareció conexión inestable. Otra. Vuelvo a decir esta opción por si no se me escuchó algo, me salió entrecortado, ¿sí? En la 56 la opción correcta es la A. La llamamos por el apellido si no estamos seguros, ¿sí? ¿Por qué está mal la B? En la B habla de recetas, ¿sí? Y nosotros el nombre que la persona elige lo debemos poner en todos los documentos, en las recetas, en las órdenes, en la historia clínica. Lo que sí vamos a dejar, que es una identificación única de la persona, es el apellido y el número de documento. El resto de las, si utiliza un nombre diferente, utilizamos el nombre que la persona nos dijo, ¿sí? Que es lo que la ley establece para trato digno. No debemos instar a las personas, es una decisión personal cambiar el nombre o no en el DNI. Se lo podemos contar como opción, pero no es que los debemos llevar a que lo hagan. Y hay que evitar expresiones que señalen género, ¿sí? Señora, señorita, señor. Podemos tratar de utilizar palabras que no definan género, ¿sí? Entonces, en la 56, la correcta es la A. 57. Pedro tiene 37 años y quiere hacer una cirugía estética. ¿Qué debemos hacer? Mayor de 16 años, solamente consentimiento informado. No es necesario antes cambiar el nombre en el documento, no se necesita autorización de la justicia. Y recuerden que lo que establece la ley de identidad de género debe ser garantizado en todos los subsistemas de salud, por eso está mal la D, tanto público, privado, como de obras sociales. 57B. 58. Cuando decimos, nos referimos a la violencia realizada por los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, nos estamos refiriendo a
La correcta es la B, violencia institucional, ¿sí? 2B. Laboral, ¿se acuerdan que era la del ámbito de trabajo? Reproductiva era de la cantidad de hijos, y mediática era de los medios de comunicación. ¿Por qué número van? Porque acá se me mezcló, como agrego cosas, me modifican las opciones, números, todo. Ahora La aparece la 2. 59. La 2 es la 58. Y ahora la 59, ¿no? Sí, exacto. Gracias. Bueno, yo les voy corriendo. 59 entonces. El equipo de salud está atendiendo a un adolescente por toda una patología rara y le van a sacar fotos, ¿sí? Sin el consentimiento suben las fotos a redes científicas. ¿Qué derecho estamos vulnerando? Eso se llama derecho a la dignidad, ya que estamos utilizando la imagen de una persona sin su autorización, ¿sí? En la 59, entonces, la respuesta correcta es la B. Pregunta 60, dice, Pablo es un adolescente de 16 años que concurre en consultorio para solicitar asesoramiento acerca del cambio de nombre en su DNI, ya que el mismo no coincide con la identidad de género. Le cuenta que su mamá y su papá ya le transmitieron que no estaban de acuerdo con su decisión. ¿Qué información consideramos prioritaria para brindar al adolescente acerca del cambio registral? Ojo con esto, porque nosotros cuando hablamos de tratamientos hormonales o quirúrgicos, dijimos que a partir de los 16 años, listo, consentía por sí solo, porque eran cuestiones de salud. Pero aquí estamos hablando de algo relacionado con la identidad y el documento. Aquí sí sigue valiendo el punto de corte de los 18 años. Entonces, para cambio registral, el punto de corte es 18. Los menores de 18 tienen que acudir acompañados de sus representantes legales y requieren de la asistencia de un abogado. Como acá los papás no quieren que él lo haga, hay un conflicto de interés. ¿Se acuerdan que lo definimos antes? Cuando hay conflicto de interés se puede recurrir a la justicia. Por eso la correcta es la B. Puede realizarlo recurriendo a la vía judicial. ¿Sí? 60 entonces B. 61. En relación con la legislación vigente respecto a la violencia doméstica, ¿cuál es el enunciado correcto? ¿Sí? Se define a la violencia familiar como toda acción, omisión o abuso que afecte la integridad física, psíquica o moral en el ámbito del grupo familiar, aunque no constituya un delito. Es decir, el término violencia familiar no necesariamente encuadra solamente cuestiones que estén contempladas en el Código Penal, que habla de los delitos, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede sentirse que porque en su casa se burlan de ella, atraviesa por una situación de violencia familiar. Y eso no va a estar encuadrado en el Código Penal, la burla, ¿sí? Pero sin embargo, aunque no constituya delito, puede estar encuadrado dentro de lo que se considera violencia familiar, ¿sí? Por eso la correcta es la B. Y cuando hablamos de grupo familiar, es una definición muy amplia la de grupo familiar, ¿sí? Incluye convivientes, cosanguíneos, matrimonios, exparejas, noviazgos. Pregunta 62. Dice que se acerca una persona, solicita un turno, se llama Clara, pero cuando presenta el DNI dice Juan. ¿Qué debemos hacer? Utilizar el nombre referido por la persona y el apellido. Eso sí, que esté en el DNI. Pero recuerden que nosotros vamos a utilizar siempre lo que la persona refiere como nombre, y si utilizamos apellido y número de documento que figura en el documento de identidad. 62D. 63 dice, según el documento, Protocolo para la Atención Integral de Víctimas de Violaciones Sexuales, ¿cuál es el plazo para administrar anticoncepción hormonal de emergencia luego de una violación? Aquí piensen que lo que nosotros vamos a realizar en estas pacientes luego de una violación es tratar de evitar el embarazo. La guía esta establece que el plazo es 5 días, ¿sí? Luego de eso baja muchísimo la efectividad de la anticoncepción hormonal de emergencia.
Eso es lo que establece esa guía. Ustedes pueden ver en gineco que en general cuando hay una posibilidad de embarazo se da igual, porque mal no va a hacer el levonorgestrel, ¿sí? Incluso hasta si hay embarazo lo va a proteger. Pero la guía sigue estableciendo 5 días, ¿sí? Es lo que apunta esta pregunta. Entonces la opción correcta es la B. 64. Internación involuntaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros evaluábamos riesgo cierto o inminente, se llamaba internación involuntaria, internábamos involuntariamente, ¿qué hacíamos? La correcta es la B, notificamos al juez y al órgano de revisión en un plazo máximo de 10 horas. 64, respuesta correcta, B. 65. Conforme a la ley del programa de salud sexual y reproductiva, ¿cuál de las siguientes no corresponde a uno de los objetivos del programa? Lo que tienen en B, C y D sí son objetivos del programa: disminuir mortalidad materno-infantil, salud sexual en adolescentes y contribuir a la detección de enfermedades de transmisión sexual y cáncer. La protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes está establecido en la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, esa que mencionamos antes, que habla del interés superior y del centro de vida, ¿sí? Entonces, 65, la correcta es la A. 66. Una mujer que está por ingresar a la sala de partos le pide ser acompañado por su pareja. Los profesionales se niegan porque dicen que es riesgoso, ¿sí? Dentro de qué modalidad de violencia se encuadra este hecho, lo que ocurre con los profesionales de la salud durante el proceso de embarazo, parto, puerperio, se llama violencia obstétrica, ¿sí? Por eso la correcta es la B. 67. Mónica llega a la maternidad Sardá con trabajo de parto avanzado. Luego del parto, ella manifiesta que va a ser acompañada por Claudia, su mejor amiga. El personal de seguridad le solicita a Claudia su DNI y se niega a ausentar porque la única persona que puede acompañar a la paciente es el cónyuge, ¿sí? ¿Qué situación antijurídica se está configurando? Acá se le mezclaron. Lean ustedes las opciones que tienen ahí en el texto. Se les mezclaron 2 preguntas, ¿no? En esta, ¿puede ser? Lo tenemos igual. Así hecho un desastre. Sí, en un momento después dice respuesta a violencia obstétrica, empieza la que es que Juan tiene 30 años. Ah, claro, está bien. Entonces. O sea, la pregunta sería desde a partir de Juan y las opciones están correctas. Sí. Entonces, todo esto que está acá, les respondo a esta situación, ¿sí? Porque se mezcló todo a la pregunta. Por un lado tenemos la situación de por quién puede ser acompañada una persona. La persona, ustedes también van a ver la ley de parto respetado en gineco, la persona puede elegir con quién quiere ser acompañada. Entonces lo correcto es que la deben dejar pasar a esta persona, independientemente de que sea persona trans, no trans, sea varón, mujer, lo que sea. Por lo tanto, la respuesta correcta ahí del tipo de violencia es violencia obstétrica, porque están en una situación de embarazo parto y puerperio y no dejan que esté acompañada por quien lo desea. Eso sería, por un lado, no la tienen eso como opción, pero para poder resolver ese interrogante que habíamos planteado, ¿sí? Entonces nos quedamos con la pregunta que sería la concreta, que es: Juan tiene 30 años, a los 20 años viajó al extranjero, se sometió a una cirugía, y la pregunta es: ¿quiénes pueden solicitar el cambio de su nombre de pila según la ley de identidad de género? Recuerden una cosa, toda persona lo puede solicitar, ¿sí? No es que hay una edad máxima o mínima para solicitar el cambio registral. Lo que la ley dice es que a partir de los 18 años la persona lo puede hacer por sí sola y que antes de los 18 años, como les comenté antes, lo tiene que hacer con sus representantes legales y con asistencia de un abogado, ¿sí? Entonces acá la correcta es: toda persona lo puede solicitar. No importa si tiene o no cirugía, si tiene un diagnóstico o no de disforia de género, si tiene indicación médica, no la tiene. No hay un requisito para la rectificación registral. Sí va a cambiar el modo en el que se accede a ese trámite, ¿sí? Si es antes de 18 o después de 18 años. Pero en este caso, la correcta es la A. Pregunta 68, ¿sí? Que habíamos manifestado que teníamos el interés superior del niño, que se acuerdan que era que podía manifestar su opinión,
y que esa opinión tenía que ser tenida en cuenta, y si había conflictos entre su opinión y otro interés igualmente legítimo, prevalecía lo que el niño o niña deseaba, ¿sí? Ese era el interés superior. Entonces, se basa ese concepto de interés superior en la ¿sí? En el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, ¿sí? Entonces, en la pregunta 68, a ver si me volvieron a escuchar, la correcta es la D, ¿sí? Derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. 69. Una mujer trans de 23 años quiere acceder a una cirugía de modificación genital. ¿Qué requisitos indica la ley para que acceda a esto? La correcta es la B, consentimiento informado de la persona únicamente. Recuerden que a partir de los 16 años no se requiere de nada más que el propio consentimiento, ¿sí? 70. La trata de personas constituye una violación de los derechos humanos y es un problema social. ¿Quiénes son los destinatarios principales con los que se tienen que trabajar las tareas de sensibilización sobre la trata de personas? Las personas más afectadas en la trata son niñas, niños, adolescentes, mujeres y migrantes, ¿sí? La trata de personas alcanza tanto la trata para trabajo sexual, que eso apunta más que nada a niñas, adolescentes y mujeres, y la trata para explotación laboral, por ejemplo, los trabajos en talleres clandestinos, con jornadas laborales extensas, privados de libertad, en situaciones irregulares. Eso afecta principalmente a personas migrantes, ¿sí? Entonces, en esta la correcta es la B. (71). Corríjanme si no voy bien con el número. ¿Voy bien? ¿71? Sí, perfecto. Gracias. ¿En cuál de las siguientes situaciones los profesionales de la salud no están obligados a denunciar ante una situación de violación? ¿Se acuerdan que dijimos que si denunciábamos con dos situaciones, ¿sí? Si eran menores de 18 años o si a cualquier edad se había lesiones graves o gravísimas, ¿sí? Entonces, la A dice mayor de edad y no presenta lesiones, no estamos obligados a denunciar. Esa sería la que marcamos. Y la B dice, presenta riesgo de vida, debemos denunciar. Si son menores de 18 años, debemos denunciar. Si son menores de 18 años, debemos denunciar. Entonces, la única en la que no haríamos la denuncia sería la A. Perdón, te dije mal antes, esa sí era la 72. 72, listo. No, perdón ustedes que se me fue corriendo por escribir. Bien, entonces, ahora sí, 73. Una niña de 11 años padece una patología cardíaca frente a la que existen distintas opciones de tratamiento. Ella manifiesta que quiere participar de las decisiones, ¿sí? ¿Cómo debe proceder el equipo de salud interviniente? La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño menciona de forma constante que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a opinar, a ser oídos, a manifestarse sobre lo que se le va a hacer sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, va a ser tomado en cuenta su opinión, ¿sí? 73, la correcta es la B. 73B. 74. Dice. Nosotros, perdóname, para que no te hagas lío, nosotros no tenemos 74, no. Salta directamente hasta la 75, pero tenemos hasta la pregunta 81. Ajá, listo. Nada, Y más que entonces, nada para que no haya lío. no, sí, me viene re bien, porque ya hice lío yo, y si encima pasa eso, para lo importante es que ustedes puedan marcar cada una con las correctas y que después no les traiga problemas con ustedes para estudiar. Entonces, si se presenta para atención en lugar de una víctima, ¿esa la tienen o no? Sí, la tenemos, pero la tenemos como en la 75. Listo, perfecto. Empieza ahí. Muchísimas gracias, Lucía. No, si se por favor. presenta para guardia una víctima femenina de violación, ¿cuáles son los pasos a seguir más adecuados? ¿Sí? Entonces, les da distintas opciones, ¿sí? Acá dice, la A dice, dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho, examen médico, ginecológico, laboratorio, seguimiento psicoterapéutico, ya se venció el plazo para la anticoncepción de emergencia. Eso es lo que está mal, ¿sí? Esta guía habla de 5 días para la anticoncepción de emergencia, 72 horas máximo para profilaxis de VIH. Entonces ahí ya esa parte está mal. La B
dice dentro de los 10 días de ocurrido el hecho, examen médico, ginecológico, laboratorio, cultivo, tratamiento de eventuales lesiones, profilaxis por exposición. Eso es lo que está mal. Hasta 3 días es la profilaxis, ¿sí? En la C dice dentro de los 10 días, lo mismo, les habla de profilaxis y anticoncepción de emergencia, habíamos dicho para anticoncepción de emergencia como límite 5 días, dice la guía, para profilaxis 3 días. Entonces la que nos queda como correcta es la D de dedo, ¿sí? Vamos a dar anticoncepción de emergencia, vamos a dar profilaxis, posexposición de VIH, ¿sí? Ustedes pueden decir, che, pero pará, ¿no era que la anticoncepción de emergencia era hasta los 5 días? Eso es verdad que es hasta los 5 días, pero si nos consultó dentro de las 72 horas, estamos todavía a tiempo de dar anticoncepción de emergencia y estamos a tiempo de dar profilaxis post-exposición. Si acá dijese dentro de los 5 días, nos seguiríamos quedando con anticoncepción de emergencia, pero sacaríamos profilaxis post-exposición, ¿sí? Entonces, 75D. 76. Ley de Protección Integral a las Mujeres. ¿Qué modalidad se establece cuando en un hospital se niega el acceso al asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos? La correcta es la A, contra la libertad reproductiva. ¿Por qué? Porque estamos interfiriendo sobre el deseo de una mujer, sobre la cantidad de hijos que quiere tener, ¿sí? Y el espacio entre cada uno de esos hijos. Entonces, la correcta es la A. Y fíjense que lo que me pregunta es modalidad, ¿sí? 76A. 77, ¿sí? Dice joven, 13 años, consulta a la farmacia, le comenta que comenzó a mantener relaciones sexuales, solicita preservativos. Recuerden que a partir de los 13 años podíamos dar todos los métodos anticonceptivos transitorios. Entonces, le informamos sobre el uso correcto del preservativo, ¿sí? No es necesario que vaya un ginecólogo, esto también lo van a complementar con la guía esa de OMS de gineco que les dije antes, en donde para entrega de preservativos, para renovar recetas y demás, no es necesario que siempre vaya al ginecólogo, porque eso limitaría el acceso al método, ¿sí? Entonces, los preservativos pueden estar libres incluso en un kiosco, en una farmacia, en cualquier lugar. 77D. 78. Dice, de acuerdo con el Código Civil, a partir de qué edad un adolescente puede decidir acerca de tratamientos no invasivos. Recuerden que es a partir de los 13 años. 79. Mara es una mujer trans, debe concurrir a realizarse un estudio solicitado por el médico, la pone nerviosa porque la suelen llamar por el nombre que figura en el documento. ¿Qué derecho se está vulnerando? Se está vulnerando el derecho a la identidad de género, ¿sí? Este derecho a la identidad de género es lo que prevalece sobre toda la ley nacional, que es la 26.743, que es el derecho a la identidad de género. A ser identificado como una persona desea. 79D. 80. Usted recibe en la guardia a un niño de 6 años en compañía de su hermana, y realizamos la anamnesis, sufre de violencia familiar. ¿Cuál es el plazo para realizar la denuncia luego de que tomamos conocimiento del hecho? Vieron que ante violencia en menores de edad estamos obligados a denunciar. La ley de violencia familiar y ese protocolo establecen que hay un plazo máximo de 72 horas para realizar la denuncia, ¿sí? La respuesta correcta entonces es la D de dedo, 72 horas. Como es un menor de edad, debemos realizar la denuncia. Y la pregunta 81, ¿cuál de las siguientes prácticas es una práctica invasiva que puede comprometer la salud y por ende el adolescente entre 13 a 16 años no podrá consentir por sí mismo? Mencionamos 2 métodos anticonceptivos que los adolescentes tienen que consentir acompañados de un adulto, que son la ligadura de trompas y la vasectomía. Esos métodos son métodos no transitorios, por eso se consideran invasivos o riesgosos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C.
para DIU, implante o diafragma, pueden los adolescentes consentir por sí mismos. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que volvamos sobre alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Hola, ¿cómo estás? Yo tengo Hola. una de la de que pasó recién del plazo de 72 horas para hacer la denuncia. Justo esta pregunta puntual era de menores, pero también aplica a mujeres, o sea, si fuera mayor de edad, pero con lesiones graves o gravísimas del plazo. Exacto, lo mismo, es el mismo plazo según esa guía. Sí, Gracias. sí. O sea, la obligación cuando tenemos obligación de denunciar, que es menor de edad y lesiones graves o gravísimas, como recién bien dijiste vos, el plazo es 72 horas. Gracias. No, por favor. Perdóname, y en el caso de violación, que viste que las obligaciones para denunciar son un poquito diferentes, pero las 72 horas se respeta. En realidad, para las 72 horas son para la provincia de Buenos Aires, esto de las 72 horas, porque está basado en un protocolo que es de la provincia de Buenos Aires. El protocolo integral para violaciones no menciona máximo para denunciar. ¿Sí? Perfecto, gracias. No tienen como ese plazo. El único plazo que les puedan preguntar es, en general, sobre lesiones graves o gravísimas y menores de edad, que es 72 horas. Gracias. No, por favor. Bueno, Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta más? En Sí, caso por de la estrogenoterapia. sí, en pacientes Catalina. sanos. Nosotros dijimos que siempre es preferible la opción como comenzar con transdérmico, pero también en menores de 40 años sin factores de riesgo, ¿siempre se comienza con transdérmico? En realidad, comenzar con estradiol transdérmico es lo ideal porque tenés las dosis más bajas y disminuís mucho el riesgo de eventos adversos. ¿Qué pasa? El transdérmico es mucho más difícil de conseguir, es mucho más caro y además es más incómodo, porque puede ser tipo parches o gel, pero el gel a veces se aplica 2 veces al día, el parche si bien se recambia cada 3 o 4 días, se sale, si hace mucho calor se despega, si hace mucho frío es como que raspa. Entonces, bueno, es como que no es, obviamente no tiene comparación con algo por vía oral que es mucho más cómodo. Entonces, en realidad, la recomendación siempre es tratar de utilizar transdérmico. En la práctica habitual se prioriza mucho más el uso de transdérmico en mayores de 40 años. Pero en menores de 40 años, en general, como es mucho más barato, es más fácil de conseguir y todo, se empieza por vía oral. ¿Sí? Igual, Perfecto, si la muchas pregunta es, ¿cuál es la recomendación ideal para el inicio de la hormonización? Transdérmico, esa es la respuesta correcta, independientemente de la edad. Buenísimo, gracias. No, por favor. Mañana entonces, sí, dígame. Perdón. No, por favor. Que puede ser que en la bibliografía actual no están los protocolos. O sea, o no sé si soy yo que no las encontré dentro de la bibliografía, pero tengo entendido que lo único que mantuvieron de violencia es la capacitación. ¿Puede ser? En realidad, no está el protocolo integral para víctimas de violación, eso es verdad. Lo que pasa es que ese protocolo, el protocolo de atención integral de víctimas de violaciones, lo vas a tener incluido tanto en la guía de atención de violencia como en la guía que se llama Abuso Sexual y Embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Entonces, si bien no lo tenés directamente como guía, como texto, lo tenés incluido dentro de otras 2 guías. Por eso lo seguimos viendo, se los pueden preguntar indirectamente. Pero Perfecto, es como listo. sí. La guía Genial. completa, requete extensa, no está. Por eso nosotros nos salteamos toda la parte que es de conservación de pruebas y todo eso antes lo veíamos, ahora no lo vemos más, pero sí seguimos viendo lo que pueden ver a través de esas otras 2 guías. ¿Sí? Genial. Y después lo otro que me dio duda es que vi el material de la actualización, pero por Sí. ejemplo, supuestamente ahora está la ley de suicidio, está un coso de abuso de sustancias, sobre todo alcohol, y todo eso, o sea, ahí no está. ¿Se ve en otro módulo o no? Conmigo no lo ven porque yo no sé de lo que es psiquiatría, ¿sí? No sé cómo estará organizado, la verdad, en el curso. Eso, Pilar, discúlpame, por ahí podés preguntar en administración. Lo que ven conmigo es lo que es APS y medicina familiar, porque, bueno, yo soy médica de familia. Pero Perfecto.
no esté, por ahí está incluido en otro módulo, no, eso no. No, debe estar en psiquiatría, entonces, como que Claro. no lo pensé. Pensé en ley de suicidio y dije, listo, tiene que estar acá, pero estoy... Claro, sí, porque conmigo sí ven la Ley Nacional de Salud Mental, lo que pasa es que esa justo es más como de gestión esa ley, y abarca a todos. En cambio, lo que es suicidio, después sí hay una parte que es de salud mental y COVID, todo eso es más de psiquiatría. Listo, excelente, gracias. Por favor, Pilar. Entonces, mañana tenemos la primera actualización, que es de esa guía, que vamos a ver lo que es principalmente indicadores, algo de APS, de promoción de la salud, ¿sí? Eso, en realidad, lo van a ver con Nicolás. Hablé en plural, pero mañana tienen la clase con Nicolás, que es el otro docente de APS, y ahí sí, el viernes ven conmigo un texto que es de sistemas locales de salud y otro texto que es de planificación local. ¿Sí? Eso lo vemos juntos el viernes, todo eso es de actualización. ¿Cómo vamos a hacer? Tienen que traer nos encontramos también a las 4 de la tarde, pero tienen que traer ahí el choice ya hecho, ¿sí? Tenemos primero lo teórico y luego vamos a corregir esas 25 preguntas del choice en la clase, ¿sí? Perfecto, muchas Perfecto. gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Muchas gracias.